Chico, el audio. ¿Está prendido? Sí, yo ya me acabo de ver. Ah, ok. A todos su puntual asistencia. Y el día de hoy, en este séptimo Congreso de Organismos Públicos Autónomos de México, nos reunimos todos como una suma de esfuerzos para la consolidación de los estados democráticos y para la consolidación de un Estado de Derecho. Es para mí un honor ceder el uso de la palabra a la doctora Jacqueline Pechak-Maescal, presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Muy buenas tardes. Esta mesa le hemos denominado la transición gubernamental y pretende inscribirse en el gran tema de este séptimo Congreso de Organismos Públicos Autónomos, que es justamente cuál es la agenda de los organismos públicos autónomos de cara a la transición al nuevo gobierno. Si nosotros identificamos que en lo que nos ubicamos hoy en día y que las tareas que tienen encomendadas los organismos públicos autónomos son la promoción y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, entenderemos entonces que vamos a estar hablando de nuestro régimen democrático. Sí, obviamente subrayamos que la democracia es un régimen para justamente la garantía y el ejercicio de los derechos fundamentales. Estoy convencida de que en los últimos 15, 20 años nuestro país ha avanzado de manera muy clara hacia la construcción de leyes y de instituciones que garantizan esos derechos fundamentales. Sin embargo, creo que lo que nos enfrentamos hoy en día es a que, a pesar de estos avances en nuestro andamiaje jurídico e institucional, lo que no tenemos hoy es una traducción en prácticas sociales efectivas del ejercicio de estos derechos. E incluso, fíjense, hemos avanzado tanto en nuestro marco jurídico que tenemos el año pasado la gran reforma del artículo 1 constitucional que subrayó el ejercicio de los derechos, no solamente protegidos por nuestra Constitución, sino por aquellos tratados internacionales que han sido signados por nuestro país. Y si volteamos nuestra mirada a resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia, también encontraremos que hay grandes virtudes en cuanto a las definiciones jurídicas de la protección de estos derechos fundamentales. Si vinculamos entonces estos avances en materia legal y en materia institucional para la protección de los derechos fundamentales, yo diría que hay que inscribir la problemática de esto que yo llamaría la falta de sistematicidad o de continuidad y profundización en la práctica del ejercicio de estos derechos. Un buen, digamos, corpus jurídico, pero a la hora en que este corpus jurídico se traduce en efectivas prácticas de ejercicio de derechos, encontramos una serie de deficiencias. Y creo que en buena medida esto tiene que ver con que nuestro gran legado de nuestra democracia todavía incipiente ha sido el pluralismo. Creo que eso sí es una nota distintiva de nuestra democracia, y que este pluralismo, que ha permitido la inclusión de diversas corrientes políticas y corrientes de pensamiento y de opinión, no ha logrado encontrar un arreglo institucional adecuado para ser el verdadero motor de esa necesidad de continuidad, de sistematicidad en el ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces, ante la problemática, esa es mi óptica, digamos, el planteamiento general que quisiera dejarles a nuestros ponentes ilustres de veras de esta ocasión, es, bueno, ante esta problemática de falta de sistematicidad, o si se quiere, incluso de falta de institucionalidad del ejercicio de estos derechos, quisiera preguntarles entonces cómo vislumbran cuál sería la agenda
de los organismos autónomos involucrados con este ejercicio garante de derechos fundamentales, y me permitiría hacer tres grandes preguntas. Una es si seguiremos apostando a reformas legales para efectivamente corregir las deficiencias, y se me ocurre, por ejemplo, si algún día resolveremos de manera más definitiva el tema del nombramiento de aquellos que componemos los organismos públicos autónomos. Una segunda gran pregunta sería: ¿podremos concretar políticas públicas, mecanismos para el ejercicio adecuado de los derechos fundamentales en el marco que vivimos hoy de violencia e inseguridad? Y particularmente me gustaría centrar en algo que es una preocupación de la sociedad hoy, que son los asesinatos de periodistas y por lo tanto realmente un atentado a la libertad de expresión, que yo diría que pues, es uno de nuestros derechos fundamentales. Y mi última pregunta sería: ¿a quién voltear la vista? Es decir, ¿a quién elevarle el nivel de exigencia? ¿Podemos pensar que es al gobierno, al Congreso, o vamos a seguir poniendo nuestro énfasis en la sociedad organizada casi como único recurso? Y esto a mí lo que me preocupa es que pienso que hemos ido perdiendo perspectiva en cuanto a la adecuada densidad institucional que deben de tener nuestros poderes, nuestras distintas instituciones, porque finalmente estoy convencida de que ahí está la obligación para identificar y diseñar estos mecanismos para darle sistematicidad al ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Y pues voy a pasar ahora a presentar a nuestro muy distinguido panel. Tenemos, como ustedes ven, de veras invitados de lujo y me congratulo por ello. En primer lugar, en el orden en el que van a presentar sus comentarios, está el licenciado Jorge Alcocer. Él es director fundador de la revista Voz y Voto, ustedes lo conocen muy bien, que está abocada a temas electorales y la democracia. Bueno, pues nada mejor que tener a Jorge aquí. Voz y Voto es una publicación mensual única en su género en México, pero también, fíjense, en América Latina. Y además Jorge Alcocer es articulista de Reforma y autor del libro El voto de los mexicanos en el extranjero. Bienvenido, Jorge, de veras es un honor tenerte aquí. Está con nosotros el doctor Leonardo Curcio, que también pues todos conocemos muy bien. Él es licenciado en Sociología, tiene una maestría en Sociología Política por la Universidad de Provenza y es doctor en Historia de la Universidad de Valencia, España, y hoy forma parte del área de estudios estratégicos en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero pues ustedes y yo y todos lo conocemos muy bien por el trabajo periodístico que ha hecho y que sigue haciendo, y por, bueno, pues por su programa que conduce todas las mañanas y que nos permite realmente ponernos al tanto de las novedades en nuestro país y en el mundo. Está con nosotros el doctor Juan Ramón de la Fuente. También siento un gran pudor leer su currículum muy abreviado porque pues es tan conocido de todos nosotros. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene estudios de posgrado en la Clínica Mayo de Rochester, en donde recibió varios reconocimientos, y fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1999 a 2007. También lo recuerdan ustedes por haber sido secretario de Salud. Tiene innumerables reconocimientos: el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio de la Academia de la Investigación Científica en México, la Gran Cruz del Orden de Isabel la Católica en España, el doctor honoris causa por varias universidades de Montreal, La Habana, Lima, Colombia, Sinaloa, Santo Domingo, Guatemala, Córdoba, Argentina, Moscú y Alcalá, y actualmente es vicepresidente de la Asociación Internacional de Universidades y preside el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá. Muchas gracias, doctor de la Fuente, por estar aquí. Y finalmente, el doctor Leonardo Valdés, consejero presidente del Instituto Federal Electoral, quien realmente le apreciamos muchísimo que se haya encontrado un espacio para comentar con nosotros estos temas. Usted lo conoce muy bien, él es doctor en Ciencia Social por el Colegio de México
y ha sido consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal. Es profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Administración Pública en la Universidad de Guanajuato y consejero residente, como ya dije. Entonces, le doy la palabra a Jorge Alcocer. Muy buenas tardes. Es de verdad un gusto, un honor estar en esta mesa. Agradezco a los organizadores, a la Red de Organismos Públicos Autónomos de México, a Jacqueline Pechard por su invitación y a los amigos, colegas que están en la mesa. Mi reconocimiento, desde luego, como ya dijo Jacqueline, va a ser una mesa interesante. Ubiquemos la temática a la que nos refiere la maestra Pechard. Cuando hablamos de organismos constitucionales autónomos tenemos que distinguir porque no son de la misma naturaleza ni de la misma función. Incluso son de historias y trayectorias distintas. Tenemos un primer gran paquete de organismos públicos autónomos contenido en el artículo 3 de la Constitución, las universidades autónomas. Ese es un universo en sí mismo, distinto a los otros organismos. No hay manera de meterlos en el mismo saco. Quitando las universidades públicas autónomas, tanto la Escuela Nacional como nuestra máxima casa de estudio, las universidades de los estados y otras creadas por decreto del Congreso, nuestra Constitución contiene muy pocos organismos constitucionalmente autónomos. Está el Banco de México, está contenido en el artículo 28, párrafo 6 de nuestra Constitución. El Instituto Federal Electoral, al que se le otorgó autonomía plena con la reforma del año 96, está en el artículo 41. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que también está contenido en el artículo 26, en el apartado B. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está en el artículo 102, apartado B. Esos son los organismos constitucionalmente autónomos que tenemos en nuestra Constitución. El IFAI no aparece en la Constitución como IFAI, aparece en el sexto el derecho a la información y que deberá haber organismos dotados de autonomía técnica y de gestión para cumplir con las obligaciones que al Estado impone el derecho de los ciudadanos a la información pública. Pero la autonomía del IFAI, y ahí estiman primeras diferencias, no es de la misma naturaleza que la Constitución establece, por ejemplo, para el IFE. Entonces tenemos un primer problema, tenemos una disparidad de regulación constitucional. Además tenemos de los organismos contenidos en la Constitución Federal, pero también derivado de la propia Constitución de la República, los institutos electorales locales a los que por mandato del artículo 116 constitucional, las constituciones de los estados y las leyes electorales deben otorgar autonomía. Entonces tenemos los 32 institutos electorales locales. Tenemos además las 32 comisiones estatales de derechos humanos y en la secuencia de construcción institucional ahora tenemos las comisiones o institutos equivalentes en materia de acceso a la información. Ese es básicamente el universo que tenemos. Pero tenemos otro universo, que son organismos dotados de autonomía técnica y operativa, creados por ley del Congreso, que no están en la Constitución. Por ejemplo, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía, que por cierto a esos tres organismos, si se aprueba la reforma, la llamada reforma política, que ahora ya está en los congresos de los estados, la Constitución les va a dar un estatus nuevo, porque diría la Constitución, si se aprueba esta reforma, en las facultades del Senado, el correlato está en el 82, que son las facultades del Ejecutivo, diría la fracción segunda del artículo 76, repito, si esto se aprueba, que el Senado tendrá facultades
para ratificar los nombramientos que el mismo funcionario, se refiere al Ejecutivo, haga del Procurador General de la República, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, y aquí viene la novedad, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica. Entonces, en la Constitución, el legislador, el Congreso, decidió darle al Senado la facultad de compartir con el Ejecutivo, de interactuar con el Ejecutivo en la designación de los integrantes de los órganos colegiados, que son, ya dije, COFETE, COFECO, Comisión Reguladora de Energía. Pero no, el legislador no decidió otorgar esa autonomía del mismo rango que la de IFE o que la de la CNDH. Entonces seguimos teniendo una construcción dispar de normas básicas para regular estos organismos. Y si a eso agregamos que hay una situación que ya mencionaba también la maestra Pechak, tenemos formas distintas, mecanismos distintos para la designación de los integrantes de los órganos autónomos. El caso más conocido, el Instituto Federal Electoral, en donde el Ejecutivo no interviene. La Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, se puso en la reforma de 2007, después de una amplia consulta a la sociedad, cualquier cosa que eso quiera decir. Los grupos parlamentarios proponen a los consejeros y la Cámara de Diputados, con el voto de las 2/3 partes, los elige para el periodo constitucional de mandato. Como ustedes recordarán, la Cámara de Diputados se tardó más de un año en nombrar a los últimos 3. Y esto metió, el doctor Valdés nos podrá comentar el asunto, metió al IFE en una situación inédita. Y estuvo a punto de poner en riesgo la organización misma del proceso electoral. Pero ahí no hay intervención del Ejecutivo, solamente interviene la Cámara de Diputados. Tenemos un caso en el otro extremo, que es el IFAI. En el caso del IFAI, el Ejecutivo designa a los consejeros y el Senado tiene una extraña facultad que se llama no objetar. No es ratificación, no, porque en el caso de otros funcionarios, por ejemplo, el gobernador del Banco de México tiene que ser ratificado con el voto de los senadores. Igual ocurre con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero en el caso del IFAI, la ley, que no la Constitución, dice que el Senado, pues, deberá pronunciarse. Pero puede no hacerlo, porque también hay afirmativa ficta. En el último caso de la designación, el Senado podría no haber dicho esta boca es mía, quedarse callado y dejar que operara la afirmativa ficta. Ya se hizo, creo, en un caso. En el caso de la maestra Pechak me señalé, no hubo pronunciamiento del Senado, sino fue vía afirmativa ficta. Entonces, simplemente el Senado no se pronuncia, pero como hay afirmativa ficta, opera la designación. Entonces tenemos mecanismos distintos de designación que sería bueno revisar, sería bueno ver si podemos homologar. ¿En qué casos, cuando hay designación del Ejecutivo, el contrapeso efectivo debe ser una de las dos cámaras ratificando de manera expresa? Y ya quitarnos de esta figura un poco estrambótica de que pues, objeta, y si objetas, ¿qué pasa? Y si no objetas, no pasa nada. Entonces creo que ahí hay un terreno de futuro. Y el otro terreno, tan importante o más, es cómo vamos a evitar que se siga produciendo la partidización de las designaciones. Hemos entrado a un terreno verdaderamente negativo para el futuro de las instituciones autónomas de nuestro país, porque en el seno del Congreso se ha impuesto la práctica de la partidización y, uso el término de uso común, el cuoteo. Me tocan tantos a mí, tantos a ti y tantos a ti. Y ahí nos la llevamos. Y por encima de las consideraciones de idoneidad, experiencia, aptitud, se privilegia la cuota partidista.
y como dicen los clásicos, en estos organismos no entra el que sabe, sino el que cabe. Y eso viene siendo muy negativo. Lo digo con todo respeto para los integrantes de esos órganos. Muchos o la mayoría de ellos merecen todo mi reconocimiento, todo mi respeto. Son mexicanos que han demostrado capacidad en el ejercicio de su función. Pero el hecho de que en el Congreso se les marque de esa forma, este es el que puso el PRI, este es el que puso el PRD, este es el que puso el PAN. Creo que es nocivo para él, para los funcionarios y para las instituciones. Tenemos que construir un sistema de pesos y contrapesos que involucre a los poderes de la Unión en estas designaciones, porque, pues, como tenemos que reconocer que hay una limitante, como somos un Estado laico, Dios no puede intervenir en la designación de consejeros electorales, ni podemos importar extranjeros para que los designen. Tenemos que encontrar mecanismos institucionales en donde las instituciones de la República, los poderes de la República, actúen con criterios y visión de Estado en estas designaciones. Porque de lo contrario, vamos a terminar en fenómenos que ya se vivieron en otros países. Pienso en la crisis italiana de los 80, cuando Italia se convirtió en un Estado de partidos. No había un partido de Estado, sino que los partidos se tomaron al Estado y se coteaban todo, incluyendo las designaciones, por ejemplo, de magistrados de la Corte, de ministros de la Corte. Este es un enorme problema y me parece que viendo hacia adelante es de lo más importante que tenemos que construir. Paso rápidamente ya en los últimos minutos a una revisión casi telegráfica. Hay una debilidad institucional en los órganos autónomos de ámbito local. No hemos logrado, cuando menos en el ámbito que nosotros conocemos bien, que es el de los institutos electorales locales, también los tribunales electorales locales, no hemos logrado estabilidad y permanencia de los consejeros y de los magistrados. Pasa la elección, cambia el Congreso, cambia el gobernador, los partidos se sientan, se encierran, destituyen y vamos a cotear de nuevo. Entonces no hay ni permanencia, no hay estabilidad, no hay recursos. Los criterios presupuestales para estos organismos son absolutamente arbitrarios, dispares. Institutos a los que su gobernador y su Congreso les da bonanza y otros a los que mantiene a pan y agua. Sueldos dispares entre consejeros. Ahí están los datos. Lo que gana un consejero electoral de un estado a veces es 10 veces menos de lo que gana otro consejero electoral con las mismas funciones en otro estado. Y lo mismo pasa con financiamiento de partidos. Opera la discrecionalidad. Hay quien propone que vayamos a un Instituto Nacional de Elecciones, que convirtamos al IFE en el único organizador nacional de elecciones. La propuesta tiene bemoles. Somos una república federal, pues la federación está compuesta por estados libres y soberanos en su régimen interior. Si ya tampoco los vamos a dejar hacer sus elecciones locales, pues ya revisemos realmente de qué tipo de federalismo estamos hablando. Yo creo que una posible solución, lo dejo apuntado, es pasar no de un Instituto Federal Electoral a un Instituto Nacional de Elecciones, sino ir a una Ley General de Elecciones, que establezca bases comunes, criterios comunes, aplicables tanto a la institución federal como a las instituciones electorales estatales. Es una ley general en los términos que señala la propia Constitución cuando hay concurrencia de los 3 órdenes de gobierno en una materia. Y entonces creo que podríamos fortalecer a esos institutos. Hay que romper inercias, hay ya mecanismos que no nos están funcionando, que son simplemente herencias del pasado. Hay que fortalecer, ya se dijo en la mesa anterior, la transparencia y rendición de cuentas de todos los organismos autónomos, de todos, sin excepción. Y resolver el problema de los partidos. Aquí nomás una precisión a lo que, sin meterme en la polémica entre mi amigo Mauricio Merino y el exauditor superior de la Federación, los partidos sí son fiscalizados.
los fiscaliza el IFE. El IFE tiene una unidad especializada, dotada de autonomía técnica y de gestión para auditar a los partidos políticos. ¿Por qué se decidió no incluir a los partidos en la ley de la Auditoría Superior de la Federación? Por una razón, porque la auditoría es un órgano técnico de la Cámara de Diputados. Y los partidos están representados en la Cámara de Diputados. Entonces, si se dejaba que fueran la auditoría la que decidiera sobre la fiscalización de partidos, en el momento de imponer sanciones, ¿quién podía resolver? La Cámara de Diputados. ¿Y ustedes se imaginan al PRI votando en la Cámara de Diputados la multa de 1.000 millones? Pues claro que no. Por eso se decidió que el IFE tenga esa facultad, porque esté en el marco de la integralidad de sus funciones. Hay que fortalecer la fiscalización sobre los partidos, sí. Hay que meterlos a un régimen de transparencia y de rendición de cuentas, sí. Pero tengamos cuidado en no meter reformas que van a salir peor. Pueden dar resultados no deseados. Termino ahora sí. Riesgos y oportunidades, además de lo que ya mencioné. Hay otro riesgo evidente: la captura de los órganos autónomos por los sujetos regulados. La captura del IFE por los partidos, porque al final el primer sujeto regulado del IFE son los partidos. La captura de otros órganos reguladores, la FOFETE, pues le acaban de perdonar una multa de no sé cuántos miles de millones de pesos al monopolio de la telefonía mexicana. O la captura de otros órganos de este tipo. Necesitamos que los órganos reguladores y los órganos autónomos conserven su independencia y autonomía, en primer lugar, frente a los sujetos regulados. Que los sujetos regulados no puedan presionarlos, no puedan obligarlos a cuestiones que van en contra de su función y de su naturaleza. Y creo que frente a la transición gubernamental, la pregunta que tenemos es: ¿qué efectos puede tener sobre esta construcción institucional que arranca en los años 70, que ya casi llevamos 3 décadas en ello? ¿Qué efecto podría tener que tengamos el regreso al gobierno unificado? O sea, ¿qué le puede pasar a los órganos reguladores si en los siguientes 3 años, 2012, 2015, pues 2015 tendremos de nuevo elección intermedia, tenemos ejecutivo con mayoría en ambas cámaras, mayoría absoluta? ¿Hay escenario de posibilidades de eso? Sí, lo hemos analizado ya en varios foros. ¿Qué efectos va a tener esto sobre la existencia de los organismos autónomos? ¿Va a haber la tentación de capturarlos, de subordinarlos, de someterlos a los designios del presidente de la República, apoyado por mayoría absoluta en ambas cámaras? ¿O va a haber respeto y avance en la función de nuestros órganos constitucionales autónomos y en los órganos reguladores del Estado, de la actividad económica, perdón? Creo que no es un asunto menor y creo que eventos como este deben servirnos a todos para estar atentos en que no haya retroceso, en que no haya regresión. Al final de cuentas serán los ciudadanos los que con su voto decidan el 1 de julio a quién le dan o no mayoría, o si no se la dan a nadie. Pero que ese hecho no se convierta en pretexto para regresiones autoritarias que pretendan desandar lo que ya avanzamos en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Le paso la palabra a Leonardo Curcio. Puedes hablar, claro. Gracias, Presidenta. Es un honor compartir el panel con tan distinguidos ponentes. Y quiero probar este atril, doctor Valdés, para ver si es igual al que van a usar los candidatos el día del debate. Se ha discutido mucho si debe ser transparente y deben o no traer acordeón. Así los veo de manera directa. Yo agradezco mucho que me hayan invitado esta tarde a compartir con ustedes unas reflexiones sobre la nueva agenda gubernamental, los desafíos que tenemos. Y a mí me gustaría de manera muy breve tomar las preguntas que nos plantea la doctora Fechar. Yo creo que la agenda inmediata que tiene para los organismos autónomos es, en primera instancia, y permítanme comenzar por lo más obvio,
cumplir sus funciones. Y cuando digo cumplir sus funciones, no solamente quiero reconocer la parte, digamos, de perogrullo, que todo el mundo lo debe hacer, sino que los órganos autónomos, al cumplir sus funciones, efectivamente nos están ayudando a resistir presiones, ya lo decía Jorge Alcocer de una manera muy clara, de los sujetos regulados, de las, en el caso de la COFETEL o de la COFECO, que nos acaba de dar un espectáculo absolutamente incomprensible, en donde decide no multar a un operador y le dice: no te voy a multar a condición de que te portes bien y te comprometas a no impugnar mis decisiones ante tribunales. Creo que el tema tiene muchísima miga, no solo por recordarnos las concertaciones de otro tiempo, es decir, hago aquello que conviene independientemente del procedimiento legal, porque tutelo supuestamente un bien mayor. Yo creo que si los órganos cumplen con sus funciones con cabalidad y además nos ofrecen efectivamente un ejemplo, pueden no solamente ofrecernos contraste para ver el desempeño de otros órganos que están muy por debajo de lo que en estos momentos se requeriría, sino que nos ofrecen también, y quisiera abordar este asunto de manera más amplia, doctora Péchar, un efecto pedagógico y demostrativo. ¿Qué quiero decir con esto? Los órganos autónomos del Estado, el IFAI, el IFE, la Comisión de Derechos Humanos, las Comisiones de Derechos Humanos, nos han enseñado que efectivamente en nuestro país se puede construir Estado, y se puede construir con criterios efectivamente profesionales, se pueden desarrollar capacidades efectivas, lejos, muy lejos de esas viejas enfermedades que ha tenido históricamente la administración pública mexicana, que es una altísima partidización, esto que en otros tiempos se llamó el sistema de despojo y ahora de manera breve le llaman el gobierno de las cuotas y los cuates. La idea es que el reclutamiento, la promoción y la remoción de funcionarios depende estrictamente de favores partidistas o personales, que se puede efectivamente construir un órgano que al mismo tiempo que trabaje para edificar el Estado, trabaje para desarrollar capacidades de los ciudadanos, para entender mejor el funcionamiento del Estado y defender y tutelar sus propios derechos, que pueden ser órganos que a través de mecanismos colegiados, supongo que no debe ser fácil trabajar efectivamente en órganos colegiados, pueden efectivamente quitarle protagonismo personal a los dirigentes, a los que dirigen esos órganos, y ofrecer a cambio de eso deliberación, votaciones y un espacio efectivamente para que los ciudadanos podamos enterarnos de los dilemas y las posibilidades reales que tienen los órganos de operación del Estado. Acabamos de ver cómo el Instituto Federal Electoral deliberó la posibilidad y la conveniencia de si debía o no el debate transmitirse por cadena nacional. Resulta efectivamente en un país acostumbrado a que las decisiones los toman los iluminados de arriba y la toman porque saben o porque les conviene a ellos, escuchar una deliberación pública, una serie de argumentaciones en un sentido y en otro de por qué conviene o por qué se adopta una decisión y no otra. Nos han enseñado también que en un país en donde la cultura patrimonialista y una amplia extensión de la corrupción en la administración pueden efectivamente crearse órganos donde con toda naturalidad la cultura de la integridad sea parte de la organización. No lo tenemos ni en el patrimonio genético, el tema de la deshonestidad o de la corrupción, ni el Estado mexicano tiene por qué funcionar completamente como funcionan todavía lamentablemente muchísimas áreas. Cumple pues un efecto en el que los propios órganos desarrollen su tarea, un efecto pedagógico y demostrativo que me parece altamente benéfico para el país. Y supongo que hay que incentivarlo no solamente para completar los blindajes constitucionales, a los que ya también aludía Alcocer, a los que se ha, digamos, aludido en estos días en este Congreso, para discutir con más amplitud los mecanismos de integración de esos órganos, para salvaguardar su patrimonio, para evitar esta tentación de crear tribunales encima de los órganos que puedan efectivamente estar cumpliendo una función de empantanamiento de las propias decisiones de los órganos. Y les digo esto no por cuestión puramente retórica. Si ustedes lo pueden bajar de internet, yo traigo aquí mi planisferio de Freedom House, en donde ubica efectivamente, no se los voy a, en fin, los circularé si quieren, pero en términos generales, si ustedes ven el plano del planeta, encontrarán que nuestro país, México, se ubica entre los países no libres del continente, no libres del mundo,
y tenemos el triste honor de estar con Honduras, Venezuela y México entre los países que no son libres. Y no es que no seamos libres porque no podamos elegir a nuestras autoridades, por supuesto que tenemos un sistema electoral que nos permita garantizar la alternancia, tendremos debates, hay competitividad en el ámbito electoral, tenemos gobiernos constitucionalmente integrados, tenemos, hasta donde yo sé, por lo menos hasta ahora, división de poderes, tenemos en fin una Suprema Corte que hace, el Poder Judicial que hace su trabajo, somos por tanto una democracia con todas las letras. ¿Por qué no somos? ¿O por qué la percepción de muchos sectores no somos un país libre? Déjenme tomar el tema que también ponía la doctora Béchar sobre la mesa, los asesinatos de periodistas y las amenazas a la libertad de expresión, para concluir mi presentación. Tenemos, y lo decía George Philip en un libro reciente en el que se preguntaba sobre la situación de México, saliendo al paso de si somos un Estado fallido o no, de si somos un Estado que tiene efectivamente capacidad de producirse y generar bienes públicos. Decía, me sorprende ver, dice el académico inglés, un país que puede garantizar, que tiene los instrumentos para garantizar la estabilidad macroeconómica, que tiene efectivamente la posibilidad de emitir moneda e incluso, o sea, de que durante años creíamos que esto no era posible, mantener su poder adquisitivo. Es decir, tenemos un Estado que hace eso, tenemos un Estado que emite credenciales de electores, lo hace bien, que nos puede tener efectivamente un registro, que puede organizar una emergencia, como lo vimos con la H1N1, atender una emergencia. Sin embargo, tenemos un Estado que no es capaz, y ahí tenemos un contraste descomunal, de garantizar que si alguien es asesinado, reciba efectivamente la atención de la autoridad, haya una averiguación previa como Dios manda. No tenemos la certeza de que de esa averiguación se desprenda un debido proceso, que de ese debido proceso se derive una sentencia. Además, tenemos la certeza de que lo más probable es que no ocurra eso, lo cual es terrible, ¿no? Que de una sentencia, y que de esa sentencia se derive una sanción para el criminal y idealmente una rehabilitación del criminal, así como una restitución del daño a la víctima. El caso del asesinato es muy difícil, pero sí un desagravio posible, pero sí un desagravio a sus familiares. Es decir, aquí está el Estado haciendo eso. ¿Y por qué no es capaz de hacer eso? ¿Y por qué suponemos que es perfectamente normal que se organicen elecciones, que le confiemos un órgano como UNIFI, el que cuide o tutele nuestros datos personales, y suponemos que el Estado no puede evitar que un conjunto de cadáveres sean arrojados al lugar donde están despachando los procuradores, como ocurrió hace algunas semanas en Veracruz? A mí la respuesta me parece obvia, y supongo que todos ustedes, el Estado no es capaz en estos momentos de desarrollar en todas sus áreas, de ahí el efecto pedagógico y demostrativo de los órganos que sí funcionan, que además de efectivamente eso crean islas de confianza en un país que tiene una brutal desconfianza en el funcionamiento de sus aparatos, garantizar mínimamente que los colegas periodistas puedan efectivamente desarrollar su trabajo para garantizar la libertad de expresión, que es el fundamento del resto de las libertades y el derecho de una sociedad a estar efectivamente informada. Quisiera concluir efectivamente diciendo que si no se retoma, para mí lo más urgente de la discusión en esta transición, efectivamente, es si no se retoma la idea de que tenemos no un Estado ideal, el Estado diseñado en las leyes, o esto que llamo yo el ídolo de las reformas, como si efectivamente cambiar la ley fuese a resolver los problemas, pasar del Estado que imaginamos al Estado realmente existente, como en la época en que los socialistas hablaban no del socialismo ideal, sino del socialismo realmente existente, hacernos cargo que tenemos un Estado que en muchas de sus áreas es, ya no por un problema de diseño jurídico, sino por incapacidad propia, capacidades del propio gobierno a atender cuestiones fundamentales. Y eso evidentemente, a pesar de que tengamos elecciones, a pesar de que tengamos transparencia, acceso a la información, incluso comisiones que defiendan los derechos humanos, compromete de manera absolutamente increíble, además dramática, la viabilidad misma del país. Y me parece que la reforma del Estado, la discusión sobre lo que viene, debe tomar en cuenta ese reconocimiento. Tenemos un Estado que no es capaz de proteger las fronteras de este país. Decimos, o dice el presidente un día sí, un día también, que vienen cantidades enormes
de armas ligeras de los Estados Unidos, y lo decimos como si fuera una maldición bíblica ante la cual el Estado no tiene absolutamente ninguna capacidad. Me imagino, y perdón que regrese al H1N1, que el secretario de Salud hubiera dicho, pues no tenemos nada que hacer, nos vamos aquí a morir todos de la dichosa influenza, porque no tiene capacidad para actuar. Yo creo que hay, efectivamente, concédanme eso, en el contraste del desempeño de diversos órganos, una parte profundamente dramática del Estado mexicano, y es esa incapacidad para atender estos asuntos fundamentales. Por consiguiente, el que haya organismos, y celebro que haya cabezas de esos organismos que funcionan en este país, nos convencen íntimamente de que su funcionamiento, además de garantizar las funciones para las que la Constitución, o sea, el propio Estado espera que cumplan, tienen este efecto demostrativo tan necesario para el país que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Leonardo Curcio. Tiene la palabra el doctor de la Fuente. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Es un honor estar en esta mesa con colegas tan distinguidos, y en el marco de esta nueva reunión de organismos autónomos, celebro que ya vaya en su séptima edición. Yo recuerdo haber estado en la segunda o en la tercera, haber tenido ahí alguna participación que, por cierto, fue para mí una muy grata experiencia, como resulta esta ocasión. Yo empezaría por retomar, así sea brevemente, algo a lo que ya se refirió Jorge Alcocer, y que tiene que ver con la historia pues realmente muy reciente de los organismos autónomos, salvo la de las universidades, y que, siendo en efecto diferentes, también creo que vale la pena retomar algunos aspectos que pueden ser comunes, porque la autonomía de las universidades, que data de los años 20, es así, ya tiene un largo camino recorrido. Yo creo que, a pesar de algunas circunstancias difíciles por las que han atravesado las universidades autónomas, hoy nuestras universidades autónomas son mucho mejor por ser autónomas que si no lo fueran. Y esto no es un asunto menor, es decir, la autonomía ha resultado en un valor muy importante para preservar la libertad al interior de las instituciones autónomas, la libertad de cátedra, la libertad de expresión, la libertad de investigación. La mayor contribución que han hecho las universidades autónomas, en mi opinión, a la vida pública de este país ha sido precisamente su contribución al Estado democrático, a la democracia. Y esto ha sido posible porque hay esa autonomía que permite que haya esa libertad plena y absoluta, tan fundamental, no solamente en el proceso formativo, sino en el proceso mismo de la consolidación democrática. Pero la autonomía universitaria ha logrado, en mi opinión, con mayor éxito que las otras instituciones autónomas, avanzar en el punto que parece ser uno de los cuellos de botella o de los hilos más delgados de estas instituciones, según hemos podido apreciar en los comentarios previos, y que tiene que ver con la forma de elegir a quienes dirigen y conforman esos organismos autónomos. No quiero decir con ello que, como lo ha hecho la universidad, y me referiré sobre todo a la que mejor conozco, que es la UNAM, pero con variaciones, las otras universidades autónomas más o menos tienen un esquema similar, pero la forma como han resuelto la elección de sus directivos me parece que es mucho mejor que como lo han resuelto los otros organismos autónomos ya mencionados. ¿Por qué? Porque se da a través de un proceso democrático indirecto que permite que haya un consejo universitario donde los consejeros, profesores, alumnos, trabajadores son electos de manera directa por sus respectivas comunidades, y ese consejo universitario entonces elige a una junta de gobierno que pueden o no ser miembros de esa misma comunidad, y esa junta de gobierno, en donde hay 15 personas de muy diversas orientaciones,
disciplinarias, ideológicas, formativas, institucionales, son los responsables de designar a los directores y al rector después de un proceso de auscultación por ley que les obliga pues no solamente a designar a quien crean que puede ser mejor, sino a escuchar a la propia comunidad universitaria. Bueno, yo creo que este mecanismo imperfecto, porque es imperfecto, es mucho mejor que el sistema de cuotas que prevalece en los otros organismos que son también autónomos. Porque coincido plenamente con lo que aquí se ha dicho. Pasamos del dedazo, que era malo, a las cuotas partidistas, que me parece que es tan malo como el dedazo. Porque el dedazo era malo porque la naturaleza misma del dedazo es antidemocrática. Pero también hay que reconocer que cuando el dedazo acertaba, hubo quienes lograron hacer avances muy importantes en el desarrollo de esas instituciones. El problema es que pues se acertaba con una tasa muy baja, ¿no? Y no era, aparte, insisto, de que el proceso en sí no convence. Pero lo malo de las cuotas partidistas es que, como ya se ha insinuado aquí, los primeros que sufren las consecuencias de llegar a una posición tan delicada, tan sensible, tan compleja, a través de un mecanismo que se convierte en la práctica en las cuotas de los partidos, es que ellos son los primeros en erosionarse, es decir, ese proceso los desgasta de una manera brutal, injusta. Coincido plenamente con lo que se ha dicho, son personas muy respetables, que por lo menos merecerían de mi parte mi mayor respeto, pero lo malo es que cuando llegan a través de ese proceso, en donde viste claramente que están los partidos metiendo la mano, que están haciendo un proceso de cuotas efectivamente, esa misma persona, con méritos absolutamente intachables, llega desdibujada, llega erosionada. Su autoridad moral se cuestiona de inicio, y la única autoridad que pueden tener quienes conforman estos organismos autónomos, al final del día, es su autoridad moral, es su independencia, es su prestigio, para que no ocurran hechos tan bochornosos como los que aquí también ya se han relatado. Entonces yo diría que el desarrollo, el crecimiento y la consolidación de los organismos autónomos es una de las mejores expresiones de los estados democráticos. Es un avance que tenemos que reconocer y valorar precisamente por eso, porque hemos avanzado. La autonomía universitaria en 29 se ganó a balazos en las calles. La autonomía del IFE, del Banco de México, de la CNDH y del INEGI se ganó en el proceso de la apertura democrática, de la discusión, de los acuerdos, de la participación de los poderes del Estado. Hay una gran diferencia de cómo se obtuvo una y cómo se obtuvieron las otras. Pero necesitamos, con un espíritu mucho más crítico y abierto, si queremos seguir fortaleciendo el Estado democrático, resolver, entre otros, este problema de la designación de los integrantes. No hay una fórmula que me parezca que pueda ser ni unívoca ni perfecta, pero sí hay cosas que pueden apuntar a tener una mejor posibilidad de avanzar, tratando de que los partidos políticos, con todo respeto lo digo, no caigan en la tentación, ¿no?, muy difícil de acotar, de querer de alguna manera dejar claro que fulano o fulana o perengano o tal, pues representan en ese organismo a su instituto político. Si le damos a los propios organismos una cierta capacidad de renovación, por ejemplo, quizá no en todos los casos, pero en algunos casos, a lo mejor uno sí y uno no, que el propio consejo, tomo el ejemplo aquí del IFE porque está aquí su consejero presidente, que en algunas circunstancias, por lo menos uno de los cambios que se den sea el propio consejo, que ha mostrado ser bastante plural en algunas decisiones, quien pudiera proponer
quiénes podrían reemplazar a quien está terminando su periodo, es decir, irle dando a cada organismo una mayor capacidad para irse ellos mismos, digamos, autodefiniendo en el rumbo que quieren tener por el tipo de personas que van incorporando a su consejo. Bueno, pues por lo menos si uno de cada 3 consejeros fueran designados por este mecanismo, ya acotamos en una proporción la mano de los partidos políticos. Y como esta se me ocurre que puede haber otras, no va a ser una ecuación sencilla, pero ciertamente tenemos que innovar, porque lo que más le conviene a México, lo que más le conviene al Estado democrático en México es tener organismos autónomos que tengan autoridad, que tengan prestigio, que tengan libertad, que tengan independencia. Pero ocurre en la vida real que por lo menos un número estimable de funcionarios públicos con quien he podido comentar estos asuntos a lo largo de los años son muy renuentes a aceptar que haya realmente una apertura mayor y casi como que te plantean que, oye, pues no, ya les dimos, no, es que no nos han dado nada. Estos son procesos que los ciudadanos hemos ido planteando y en los que hemos ido avanzando precisamente porque desde la ciudadanía podemos hacer aportaciones a la democracia que no necesitan la tutela de los partidos políticos. Entonces aquí no es un asunto de dádivas, pero si ustedes platican con funcionarios públicos y plantean estos temas, verán cómo con una gran frecuencia aparecen estos temores, reticencias que evidentemente se transmiten a sus respectivos partidos políticos y eso se transmite a las bancadas que los representan en el Congreso. Partir de la base que un Estado es más democrático si cuenta con organismos autónomos más independientes es una premisa fundamental ideológica. Ahí hay una dosis de ideología. Hay quien cree en esto y hay quien no cree en esto. Y yo creo que es el momento en que este tipo de planteamientos deben de hacerse mucho más claros y deben de hacerse exigibles. No encuentro mejor espacio en la estructura del Estado democrático para la participación ciudadana que precisamente en estos organismos. En estos organismos regulatorios que ahora van a tener, como nos explicaba Jorge, un cierto grado de autonomía técnica. No, deben de tener total autonomía y total independencia. Que quien vaya a presidir la COFETER o la Comisión de Energía o la COFEPRIS sea una persona honorable, sea una persona que conozca el tema, que tenga prestigio, que haya mostrado que es independiente, que no le van a temblar las rodillas cuando tengan que confrontarse con o bien parte de los sujetos de su regulación o con los órganos del Estado. Si le da temor eso, que se dedique a otra cosa, ¿no? Que ponga un salón de belleza, con todo respeto, en donde los conflictos son de otra naturaleza, las tiendas quedaron satisfechas o no, pero si están en asuntos del Estado, partamos de la base que tienen que tener esa capacidad, también ese liderazgo, esa autoridad moral. Lo que está faltando es mayor ética en el servicio público. Por eso ocurren circunstancias como las que aquí ya se han referido. Permítaseme para concluir tomar la otra pregunta que nos hacía Jacqueline y decir, bueno, ¿y a quién volteamos a ver? ¿A quién le planteamos si estamos de acuerdo con algunas de estas premisas? Bueno, yo creo que hay que voltear a ver a varios flancos y en varios escenarios. Por supuesto que al Congreso en una primera instancia, porque también hay que decirle al Congreso, con todo respeto, pero con toda fortaleza, que pues el hecho de que nos estén deteniendo la reforma política, nos estén acomodando y que le quiten las cosas que incomodan, con pocos argumentos y administrando los tiempos, pues esto es algo que la ciudadanía no ve
ni con simpatía, ni con gusto, ni con complacencia. Nos está faltando quizá hacerles planteamientos que sean mucho más claros, mucho más directos, y creo que conforme vayamos avanzando esto puede ir teniendo cada vez un mejor eco, porque si lo analizamos en el tiempo podríamos todos coincidir en que en efecto cada vez hay más sensibilidad a estos planteamientos. No la suficiente, pero hemos avanzado. Por eso soy de los que pienso que no son estos tiempos para guardar silencio, no son estos tiempos para acomodarse a ver cómo vienen las cosas. Son tiempos para decir, yo creo en esto, defender esas ideas y esas tesis, debatirlas en formatos más flexibles de los que tendremos en los próximos días, pero que finalmente son voces que deben de escucharse cada vez con mayor fuerza. A mí me preocupa mucho, y es mi último punto, en relación al comentario que hizo Jorge Alcocer al final de su presentación, la idea de que teniendo mayoría absoluta en el Congreso, un mismo instituto político, eso va a resolver muchos de los problemas que tenemos. Yo creo que ese escenario, en mi opinión, lo único que va a hacer es estimular con mucho más fuerza las tentaciones autoritarias. Y creo que México no está para correr, digamos, riesgos de esa naturaleza. Hoy en día se atoran algunas cosas en el Congreso, es cierto, y a todos nos gustaría que, pues, por lo menos algunas de ellas salieran con mayor fluidez, es cierto, pero también quizá decidir otras, teniendo una mayoría que les dé legalidad, lo único que va a ocasionar es trasladar el conflicto del Congreso a la calle. Y eso, me parece que ese escenario, hablando de transiciones gubernamentales, debemos de tenerlo también muy claro. ¿Dónde hay conflictos? Pues claro que hay conflictos, hombre. La democracia en el fondo es, yo no soy teórico del Estado, pero en mi opinión la democracia en buena medida es la administración de los conflictos, la administración civilizada, la administración razonada de los conflictos. Yo prefiero de todas maneras, si hay conflictos, que se diriman en el Congreso y no, porque eso sí sería una verdadera regresión, que volvamos a encontrar en las calles el espacio para resolver nuestros conflictos. Sería volver a los tiempos de la autonomía universitaria, cuando ésta se ganaba a balazos en las calles de la Ciudad de México. Muchas gracias.